¿Alguna vez te has planteado el por qué la gran mayoría de jefes que has tenido y jefes que vas a tener son unos absolutos incompetentes? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza, por ejemplo, que gobernantes, políticos u otros altos cargos son unos incompetentes y no tienen ni idea de lo que están haciendo? Bueno, pues todo esto tiene una explicación, es lo que se llama El Principio de Peter, y de este libro justamente es de lo que quiero hablarte hoy, porque es un libro súper interesante, me lo acabo de leer ahora mismo, y quiero compartir contigo un montón de reflexiones que sé que te van a servir. Soy David Marchante y bueno, antes de comenzar quiero comentarte que en la descripción voy a dejarte el acceso a nuestra propia editorial donde compartimos todos los resúmenes, todos estos archivos para que los tengas a mano y para que podamos seguir aprendiendo. Además, si eres una persona que te gusta aprender, te gusta formarte, te gusta leer, hemos creado una formación de solo 3 días en la que te enseñamos a llevar al máximo nivel tu lectura, a leerte libros en muy poquito tiempo, a comprender el 100% y a que solo en 3 días tengas una habilidad que muy poquita gente tiene y que ahora pues puedes tener tú también y queremos compartir contigo. Tienes toda la info aquí abajo, te invito a que le eches un ojo, a que no lo dejes pasar, porque esto que estás viendo ahora pues no es más que un ejemplo de lo que tú también puedes hacer y algo que te quiero transmitir y quiero enseñarte también. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un libro que me ha parecido súper interesante, rompe muchos paradigmas y tiene que ver con la incompetencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lo que este autor plantea es que la sociedad está programada para querer subir, querer avanzar, querer que te asciendan, pero el paradigma principal y que expone el autor es que básicamente toda persona competente ascenderá hasta el punto en el que se muestre toda su incompetencia. Es decir, que cada persona competente será ascendida hasta que llegue un momento en el que ya no tenga más que aportar y lo que muestre sea pura incompetencia. Y esto refleja también el por qué tantos jefes, políticos, gobernantes aparentemente son tan incompetentes, porque en su puesto anterior quizás sí fueron competentes, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante porque te invita al autoanálisis, te invita a analizar tu propia incompetencia, te invita a analizar el punto en el que te encuentras y en base a esto también pues entender la incompetencia de los demás, de tus jefes, otros altos cargos que muchas veces pues no entendemos por qué se comportan de esa forma. Básicamente lo que el autor propone, y me ha parecido súper interesante, es que a veces tenemos la capacidad o tenemos el foco como sociedad en escalar únicamente hacia arriba, trepar más peldaños, subir montañas más altas, que te asciendan, ir a más, ¿no? Y a veces el progreso no tiene por qué ser vertical, sino que puede ser hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ir de forma vertical, ir hacia arriba constantemente, es ir en dirección a la incompetencia, sobre todo cuando no se sabe gestionar bien esa competencia y cuando no eres capaz de adaptarte de forma correcta a ese nuevo puesto o a esa nueva responsabilidad. Básicamente es un libro que me ha parecido súper interesante porque te intenta explicar el por qué la gran mayoría de personas que dan órdenes o la gran mayoría de personas que se encargan de gestionar corporaciones, por ejemplo, quizá pues están en su punto de máxima incompetencia a pesar de que en el punto anterior sí fueron competentes con lo que hacían. De hecho, hay una metáfora muy curiosa y es que claro, cuando tú eres joven te dicen cuanto más sepas, cuanto más te formes, cuanto más avances, más lejos vas a llegar. Pero, ¿y si no es a la inversa? ¿Y si justamente el punto más lejano es el punto en el que menos puedes aplicar todo lo anterior? ¿Y si el punto más lejano es el punto justamente en el cual eres totalmente incompetente y prácticamente no puedes hacer nada? El autor recalca que la incompetencia es universal. Doctores, profesores, docentes, políticos, economistas, todo el mundo, siempre que hay una estructura jerárquica, tiende a estar en el puesto en el cual se encuentra más incompetente. Y es súper curioso. De hecho, explica que prácticamente cualquier persona competente será la principal persona en la cual ponemos nuestro foco para ascender. ¿A quién vas a ascender? ¿A alguien que ya es incompetente o a alguien que es muy competente? Por tanto, las personas competentes son los que tienen el coeficiente más alto de ascensibilidad. Es decir, son las personas en las que ponemos nuestro foco para que justamente asciendan en ese sentido. Este autor recalca que realmente lo que ocurre es que la rueda gira en una corporación, en una empresa, en una universidad, en un trabajo, en todos los lados, justamente por aquellas personas que siguen siendo competentes y que todavía no han presentado la oportunidad de ascender. ¿Por qué? Porque una vez asciendan, seguramente ascenderán hasta el punto en el que no son competentes y por lo tanto su trabajo será pues mucho menos eficiente o no será tan útil en muchos casos. El autor plantea una gráfica que es básicamente una distribución típica de campana de Gauss, que es una gráfica tal que así. Es súper interesante. Él plantea que básicamente la gente, las personas, nos distribuimos, por ejemplo, en cuanto a nuestras capacidades de esta forma. Tenemos por un lado personas extremadamente incompetentes, personas que son malísimas. Y estas personas duran poco porque rápidamente son despedidas. Son personas que si eres tan malo, tan incompetente de primeras para un puesto,
pues lo que ocurre básicamente es que te van a despedir. Por otro lado tenemos personas hiper extraordinarias. Personas que son tan buenas que tampoco van a durar mucho en su puesto de trabajo porque rápidamente van a ser ascendidas, rápidamente van a cambiar a otro sitio, porque le va a surgir otra oportunidad, porque van a ascender, por lo que sea. Pero la gran mayoría de personas se encuentran en un punto intermedio. Es decir, se encuentran, o por ejemplo, siendo muy competentes, siendo muy incompetentes, o en el punto medio, que es, digamos, una competencia media. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, y es muy curioso, es que, claro, cuando una persona es totalmente competente o es muy competente, lo que tiende a ocurrir es que se le asciende hacia un puesto de más responsabilidad, donde justamente lo que ocurre es que va a ser incompetente. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas que se encuentran en la media, poco a poco se empiezan a especializar, empiezan a ser mejores, empiezan poco a poco a hacer las cosas mucho mejor, y entonces se vuelven competentes. Pero en el momento en el que son muy competentes con lo que hacen, son el foco principal y el foco número uno para ser ascendidos y por tanto volverse incompetentes. Entonces el autor explica que prácticamente en cualquier jerarquía, de hecho él pone mucho hincapié en lo que él llama la jerarcología, la ciencia que estudia las jerarquías, que principalmente la rueda es esta, y la rueda funciona principalmente por la gente que no es muy competente, sino que se encuentra en el punto intermedio. No son tan competentes como para ser ascendidos y volverse incompetentes, y por lo tanto pueden ejercer de forma adecuada su trabajo. Para aclararnos y hacer un ejemplo práctico y gráfico de lo que estoy explicando, vamos a entender que ocurre algo similar a esto. Tenemos una gráfica, y en esta gráfica tenemos por un lado el nivel de ascenso, es decir, hasta dónde puedes ascender, por ejemplo, en una corporación, en una compañía, en una empresa o lo que sea, y tenemos también el nivel de competencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que, por ejemplo, en esta parte inicial, imagínate por un segundo que tú estás en un puesto muy bajo, muy bajo. Por ejemplo, imagínate, por hacer algo absurdo, únicamente tienes que estar 8 horas al día pulsando un botón, la tecla A del ordenador. A. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vas a ser tan competente para hacer eso que te va a parecer absurdo. Y por lo tanto, tu desempeño, tu nivel de competencia va a ser muy bajo. Porque estás tan cualificado para hacer algo que es absurdo, que realmente tu nivel de competencia va a ser súper bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que según vas ascendiendo, vas llegando a un punto en el cual estás en un punto óptimo. Pero si te siguen ascendiendo, llegas a un punto en el que tampoco eres competente en lo que estás haciendo. Hay una metáfora que me gusta mucho por parte del autor, y es que dice que la nata se agita, la nata sube hasta que se corta. Y es justo lo mismo. La nata sube cuando haces un pastel, por ejemplo, hasta que se corta, ¿no? De hecho, explica algunas herramientas muy curiosas para que esto no ocurra. Y es lo que él llama los falsos ascensos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que cuando eres consciente de que están siendo muy competentes en el lugar en el que se encuentran, a veces lo inteligente no es ascender, sino hacer un falso ascenso. Es decir, hacerle ver a la persona que está ascendiendo, pero que realmente no ascienda como tal. ¿Para qué? Para que no se encuentre con este problema. Él explica que esto es inteligente sobre todo para seguir reforzando la moral, por ejemplo, de la persona que trabaja, para que se siga sintiendo competente, incluso para que siga desarrollando cualidades, habilidades. Bueno, es bastante interesante esta parte, es lo que él llama la jerarcología, ¿no? La ciencia que estudia las jerarquías y el comportamiento dentro de esta estructura. Es súper interesante. Habla también de diferentes alternativas o diferentes herramientas para que justamente esto no pueda ocurrir, ¿no? Y evidentemente una de ellas es básicamente el ser consciente de cuál es nuestro nivel de competencia y ascender de forma progresiva. Es decir, mantenernos siempre competentes. No está mal querer subir, pero está mal querer subir muy rápido, porque tenemos que mantenernos competentes, tenemos que adaptarnos al sitio al que estamos subiendo. Ese es el punto principal. Habla también, por supuesto, de qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, pues un empresario directamente contrata a su hijo y le pone en un puesto que es de alto nivel, un alto cargo, pues que evidentemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque directamente lo estás poniendo
en el punto de más baja competencia, lo estás poniendo en un punto en el que es totalmente incompetente. Y es por eso por lo que cuando, por ejemplo, un hijo de un empresario trabaja para la empresa del padre, es interesante y es importante que empiece desde el puesto más bajo, que empiece a aprender, que empiece a formarse, que empiece a detectar qué conjunto de cualidades realmente tiene. Porque si no, lo que puede ocurrir es que tengas una falsa percepción de tu capacidad. Es que no tengas bien ajustado el filtro y por tanto no tengas una percepción realista de cuáles son tus competencias principales. Lo que dice básicamente es que cuando a veces, por ejemplo, nos encontramos con una persona que es muy competente y asciende hasta un punto de incompetencia, hay veces también que no interesa, por ejemplo, despedir a esta persona a pesar de que es improductiva o lo que sea, porque al final esto no son números únicamente. En una corporación, en una empresa, bueno, una parte es la productividad, una parte son los resultados, pero hay muchas más cosas. El bienestar, las relaciones, contactos, el que la gente esté bien, que esté a gusto, que no haya una moral pues muy derrotista, que la gente no tenga miedo. Entonces todo eso es algo muy positivo. Entonces él lo que habla es que en muchas ocasiones para que una persona digamos que no está en un punto de máxima competencia, incluso que está en un punto de competencia, sienta ese ascenso, pero que no sea tan grande de que le pueda destruir a nivel de sentirse incompetente, él habla de hacer un ascenso lateral, ¿no? Y es básicamente de dar sensación de ascenso, pero que básicamente las funciones sean muy parecidas o con ligeras modificaciones nada más. Habla también de una cosa súper interesante, y es que, claro, dice que el problema principal que nos encontramos es que una persona incompetente normalmente no es despedida porque no se merece el despido. Una persona puede ser incompetente en la tarea que está haciendo porque no lo sepa hacer bien, porque ha llegado a ese punto máximo en el cual no sabe hacerlo más, pero eso no justifica en ningún caso despedir a una persona. Porque la culpa de haberse ascendido es de la persona que dirige, no de la persona que ha sido ascendida, ¿no? Entonces habla de que lo que ocurre principalmente en las corporaciones, en las empresas, es que cuando una persona es muy incompetente, no la vas a despedir. Porque realmente, como digo, pues no es una justificación suficiente. Puede ser buena persona, y puede, por ejemplo, que genere un buen clima en la oficina, puede, por ejemplo, que sirva de nexo de unión entre dos departamentos, puede, por ejemplo, que sea el que mantiene el humor cálido en la oficina, puede ser, por ejemplo, que genere cohesión interna. En fin, no tiene por qué ser despedida una persona porque no sea productiva. Y el autor hace mucho hincapié en esa parte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, básicamente, es que el problema principal que nos encontramos es que cuando llegamos a un punto de incompetencia, punto número 1, esta persona no va a ser despedida en la gran mayoría de los casos, y punto número 2, tampoco va a ser ascendida, es decir, se queda como está incrustado. No hay punto de retorno, ni vuelve al punto anterior, ni asciende, ni se despide. Es decir, que cuando llegamos a un punto de incompetencia, el autor lo que dice es que llegamos a una piscina de personas incompetentes, a una piscina de no retorno, a una piscina donde es muy difícil ser consecuente y ser consciente de que no estamos bien en ese punto, pero, pues bueno, no va a haber un retorno a un punto de más competencia. El único objetivo, el único foco al final sería mejorar todo lo posible y especializarte en lo que haces, o a lo mejor no asumir todas las tareas y partirlas en tareas más pequeñas, pero como digo, ni se te va a despedir ni se te va a ascender. Por tanto, al final pues hay como un pool, como una pequeña piscina, donde pues poco a poco, por un proceso natural de rueda, a nivel de esta jerarquía, las personas se vuelven incompetentes. Como digo, todo esto puedes estar más de acuerdo, puedes estar menos de acuerdo, te puede parecer interesante o no, pero es lo que propone el autor, y es lo que él llama el principio de Peter. La nata sube hasta que se corta. Todos subimos hasta el punto en el que nos topamos con nuestra máxima incompetencia, ese punto en el que no somos productivos. Y a partir de ahí, pues evidentemente es lo que hay que empezar a gestionar, ¿no? Dedica también varios capítulos a la gestión desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque habla de que realmente las personas que se encuentran en este punto no son conscientes de su incompetencia. No es fácil darnos cuenta de que somos incompetentes en un punto en concreto. ¿Por qué? Porque estamos muy sesgados por el presente. Tú te sientes muy competente, por ejemplo, en un punto en concreto, te sientes muy bueno en lo que estás haciendo ahora mismo, y ¿qué es lo que ocurre? Que tienes la percepción de como ahora eres muy bueno, en el siguiente escalón serás muy bueno también. Es decir, estás sesgado al presente pensando que el futuro, es decir, el siguiente puesto, será con una gestión parecida al presente, pero lo cierto es que es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero, que es muy complicado ser conscientes de la no competencia. Lo que va a ocurrir es que le echaremos la culpa a nivel de atribución a otras cosas, el mercado, el sector, tu equipo, tus compañeros, le echarás la culpa a todo lo que hay fuera, pero será muy difícil que hagas un análisis de autocrítica y seas consciente de que no eres competente en lo que estás haciendo. Esto es lo que se llama un sesgo de atribución externa. La atribución interna, el ser realmente consciente de ello
Y el ser responsable es muy difícil y la atribución externa, echarle la culpa a otros, es algo muy fácil. Entonces es difícil darte cuenta de que no eres competente en el puesto en el que estás trabajando. Y es muy fácil pensar que como eres competente ahora mismo, vas a ser competente en el siguiente puesto, cuando realmente no tiene nada que ver. También todo esto tiene mucho que ver con lo que se llama la falsa percepción del éxito. ¿Qué significa la falsa percepción del éxito? Significa básicamente que cuando las cosas salen bien, te vas a atribuir a nivel interno estas cosas que están saliendo bien. Ah, pues mira, es que tomé buenas decisiones, hice esto, hice lo otro, pero cuando algo sale mal, tendemos a echar balones fuera y tendemos a culpar pues al entorno, a otras cosas, a compañeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto altera nuestra percepción, nos hace pensar que somos más competentes de lo que realmente somos. Porque si todo lo bueno nos lo atribuimos y todo lo malo echamos la culpa a otros, pensamos que somos muy, muy, muy competentes y por lo tanto tenemos miras a seguir ascendiendo, tenemos miras a ir al siguiente paso. Un siguiente paso para el que no estamos preparados. Un siguiente paso para el que realmente nos vamos a encontrar de bruces después con que no somos competentes, seamos o no conscientes y sobre todo no va a haber grandes resultados. Dedica un capítulo también muy interesante a hablar de cómo se comporta la gente que no es competente y que además sabe en cierta parte, se da cuenta de que no es competente. Por ejemplo, habla de que la gente competente es de acción, es de pocas palabras, son gente práctica y la gente incompetente tiende a hacer muchas reuniones, a hablar mucho, tiende a favorecer la percepción, a demostrarte un montón, a adornarlo todo un montón, a ponerse un montón de elogios, cuando realmente cuando alguien es competente es práctico, da resultados y no tiene que demostrar, no tiene que hablar. Facta non verba, ¿no? Primero, los actos valen más que las palabras, en muchos casos. Habla de que cuando una persona es competente, tiene un coeficiente de ascenso 1, es decir, es muy probable que ascienda. Pero cuando una persona se encuentra en un punto de incompetencia, tiene un coeficiente de ascenso 0. Es decir, nadie se va a fijar en ascenderlo y por lo tanto se va a quedar en este pool, en esta piscina, donde ni va a haber un retorno hacia atrás, ni va a haber un retorno hacia adelante, pero tampoco se le va a despedir porque seguramente pues, haya generado conexiones, trato con clientes, genere buen rollo en la oficina y que, oye, pues que a veces ¿no? El no saber hacer una tarea no es motivo de despido ni muchísimo menos. Es uno de los motivos, pero al final somos personas y muchas cosas que están interrelacionadas y muchas cosas que puede aportar esta persona, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que aborda esta persona es que cuando llegamos a un punto de incompetencia, una de las soluciones que puede haber para estas personas es justamente la especialización. Es decir, el especializarte no en toda la faceta que tenías en ese puesto, sino solamente en algunas de las tareas en las que eres competente y en las que realmente puedes aportar a esa jerarquía, organización o lo que sea. Y el resumen de todo esto es básicamente que, punto número 1, tenemos que ser más conscientes de cuántas cosas que salen bien, cuántos éxitos que salen bien dependen de nosotros, cuántas cosas que salen mal dependen de nosotros, cuántas cosas que salen bien no dependen de nosotros, hay una atribución externa, cuántas cosas que no salen bien dependen de una atribución externa. Es decir, ser conscientes de qué papel tenemos realmente y qué nivel de competencia tenemos realmente. ¿Para qué? Para que está bien querer progresar, está bien querer avanzar, pero sobre todo hacerlo desde una forma progresiva, es decir, hacerlo de forma consciente, no hacerlo con una ambición desmedida y morir de éxito, y hacerlo de una forma en la que los pasos que estamos dando pasemos muy poco tiempo o el menor tiempo posible siendo incompetentes, porque la incompetencia es lo que te destruye. Es decir, está bien avanzar, pero asentando cada paso. Está bien construir, pero para poder subir arriba hay que poner diferentes bloques en los que poco a poco nos vayamos sintiendo competentes y poco a poco vayamos haciendo lo que tenemos que hacer bien, de forma correcta. Además, es súper importante entender que sentirte competente está totalmente vinculado con tu autoestima. Cuantas más cosas haces que te salen bien, más refuerzas tu autoestima, más valor le das a tu persona y a lo que estás haciendo. Y cuantas más cosas salen mal, pues poco a poco es como si tuviéramos una cuenta emocional, ¿no? Tenemos una hucha, imagínate, cada vez que haces cosas bien, la llenas de monedas, tienes una hucha bollante, porque algo salga mal, pues bueno, quitas un par de monedas, pero no pasa nada. Pero cuando haces muchas cosas que no te salen, porque estás en ese punto de incompetencia, esta hucha que está bollante al principio, cada vez tiene menos monedas, menos monedas, menos monedas, menos monedas, llega un punto en el que se vacía. Y eso al final afecta a tu autoestima, afecta a cuánto te quieres, afecta a tus relaciones personales, afecta a tu entorno, te vuelves más desconfiado, más desconfiada. Al final vas todo pues de una forma mucho más lenta, generas estrés, un montón de cortisol, te sientes mal contigo mismo y finalmente enfermas. Entonces, esta parte de trabajar en ese punto de máxima competencia es algo importante, es algo que tenemos que analizar, sobre todo porque eso refuerza nuestra autoestima, eso refuerza esta hucha emocional para que cuando algo salga mal, pues realmente tengamos para tirar de esos ahorros, ¿no?
Dicho esto, me ha parecido un libro muy interesante. La verdad que nunca había planteado el ascenso desde este punto de vista. Y a nivel personal hay veces que, por lo menos, yo leo cosas que rompen o chocan por completo, ¿no? Pues con mi sistema de creencias, con lo que creo, con lo que pienso. Quiero decirte que independientemente de que con algunas cosas esté más de acuerdo o menos, quiero compartir también estas reflexiones, quiero compartirte también pues todo esto para que podamos seguir creciendo juntos y para que podamos seguir avanzando, ¿no? Independientemente de que concordemos, no concordemos, estemos más de acuerdo o menos. No deja al final de ser información útil, otra perspectiva, y todo esto pues nos hace trabajar también ese pensamiento lateral y expandir nuestra mente. Hablando de expandir tu mente, quiero decirte que aquí abajo, en la descripción, tienes también el acceso a toda mi editorial. Publicamos libros, diferentes autores, e incluso podemos publicar el tuyo si quisieras en algún momento. Y en esa editorial estoy subiendo todos estos resúmenes para que los tengas todos perfectamente ubicados y para que puedas seguir aprendiendo con nosotros. Y además quiero dejarte aquí abajo también más información para que entiendas, para que sepas que tenemos una formación de 3 días en la que te enseñamos todo para leer más rápido, todo para mejorar tu comprensión lectora, que seas capaz de leerte un libro en poquito tiempo, en menos de una hora, horita y poco, comprendiendo el 100%, explicándolo como estoy haciendo yo, y además mejorando tu capacidad de foco, de concentración, de aprendizaje. Es una brutalidad de formación. Te dejo toda la información aquí abajo. Te pido que si esto te interesa, que solicites información para hablar personalmente contigo, porque no es una formación que sea para todo el mundo. Son 3 días muy intensos, es una formación fuerte, te rompe un montón de esquemas en la cabeza, pero pues por eso tenemos primero que hablar contigo, detectar si es para ti, que nos preguntes cualquier cosa, y si así es, estaremos encantados de aportarte lo máximo, de que seas capaz de mejorar tu lectura, tu aprendizaje, tu foco, tu concentración, esa capacidad de síntesis, de aprendizaje, y llevar pues todo este conocimiento a otro nivel. Así que lo dicho, tienes aquí abajo los 2 links, échales un ojo, espero que te sirvan un montón y seguimos en contacto por aquí. Espero que te haya servido, espero que lo hayas disfrutado y espero que todo esto te sirva un montón. Nos vemos, muchísimas gracias.